Está con nosotros Carolina Ollague, ella es familiar de una de las víctimas del caso de la Cantuta, y Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bienvenidos. Buen día, señor Lucar. Gracias, Nicolás. Quisiera que nos resumieran las razones de la objeción que hacen ustedes al indulto a Alberto Fujimori. Sí, bueno, nosotros hemos sido muy claros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Estamos frente a un indulto ilegal porque es producto de una negociación política entre el presidente de la República y un sector de la bancada oficialista con la finalidad de evitar la vacancia del presidente. Creo que no vamos a entrar ya a los detalles que justamente dan cuenta de los vicios de procedimiento, pero además sobre todo porque se está violentando finalmente algo que es el indulto humanitario y con lo cual estamos efectivamente de acuerdo. Las personas que están en una situación grave. O sea, en otras circunstancias a ustedes les hubiera parecido aceptable. Independientemente de Alberto Fujimori, nosotros estamos de acuerdo que se otorguen los indultos humanitarios a aquellas personas que les corresponde el indulto humanitario. Este no es el caso, ¿no? Tan no es el caso que se ha tenido que conformar una junta médica donde el médico de cabecera de Alberto Fujimori ha sido juez y parte para finalmente brindarle una recomendación que además no le corresponde a la junta médica sino a la Comisión de Gracias Presidenciales. Y hoy, por la entrevista que ayer hemos visto, ni siquiera el señor presidente de la Junta de Gracias Presidenciales ha ido al lugar, ¿no es cierto?, donde estaba guardando carcelería Alberto Fujimori para reconocer si es que efectivamente las celdas y la prisión afectaban o no su estado de salud. Creo que todos sabemos que Alberto Fujimori ha guardado una carcelería privilegiada en el país, que no es la condición de ningún reo en el país. Entonces, en estas circunstancias, todo esto es un proceso que atenta contra una institución que es el indulto humanitario. Se ha traficado con el indulto humanitario para finalmente favorecer una negociación política. Y ustedes, desde la perspectiva de las víctimas, ¿cuál es el juicio que tienen? Porque una de las razones con las que se ha pretendido envolver este tema del indulto es que el país necesita una reconciliación y que esto es como un gesto orientado a lograr esta reconciliación entre peruanos. Una reconciliación por decreto no se puede dar. La reconciliación es un proceso que incluye reconciliar a qué partes queremos reconciliar. Aquí parece que los únicos que se están reconciliando son los ladrones y asesinos, porque a nosotros nunca nos recibieron. En los 17 meses de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, nosotros le hemos enviado innumerables cartas y le hemos solicitado a través de distintos medios, es más, hasta públicos, vía Twitter, que reciba a los familiares. Nosotros también somos peruanos, nuestros seres queridos eran peruanos, a los cuales les fueron violentados sus derechos, su derecho a la vida, y hoy, con este indulto, su derecho a la verdad y a la justicia, que hemos ganado por todas las vías legales, siguiendo todos los procedimientos que la ley ponen. Nosotros no, o sea, aquí no, nosotros no hemos ganado la sentencia porque el juez era tu amigo o porque hicimos un trato, un negociado entre políticos. No. Un tribunal imparcial determinó una verdad, estableció cuáles eran los crímenes cometidos por el ex dictador Alberto Fujimori. Ahora, sí, digamos, en algún momento, y ha ocurrido en países, digamos, donde se han enfrentado también dramas como este, ¿no es cierto?, donde ha habido enfrentamientos armados, donde ha habido víctimas, en algunos casos producto de enfrentamientos y en algunos casos producto abierta y directamente de asesinatos, ¿no es cierto? Y en la búsqueda de la reconciliación ha tenido que buscarse caminos para el mutuo perdón, ¿no es cierto? Pero ¿cuál debería ser el requisito? Por ejemplo, que Alberto Fujimori hubiera pedido perdón, que se hubiera tomado otra actitud, otra relación con las víctimas. Es que aquí hay algo que hay que entender. El perdón es un proceso personal. Si yo perdono al victimario, al asesino,
es mi decisión, una decisión que a mí me lleva a estar en paz. Pero el perdón, el reconocimiento de los actos criminales que debe hacer un asesino, ¿a qué lo conduce? Lo ayuda a reconocer la humanidad que perdió al cometer esos crímenes. Lo ayuda a reencontrarse consigo mismo. Y lo debe comprometer a no repetir esos crímenes. O sea, es un proceso personal. Si estos dos perdones se encuentran o no, eso no Ahora, tiene que ver con la reconciliación, porque la reconciliación pasa por procesos de memoria, pasa por procesos de construcción de políticas de memoria. ¿Por qué no hablamos, Carolina, de tu caso personal? Porque tú sabes que un argumento que se ha utilizado, que lamentablemente está dentro de esa idea que alguna gente ha tenido durante todos estos dolorosos años, es que el mejor terrorista es el terrorista muerto y que finalmente los de la Cantuta eran terroristas. Lo tienen que haber escuchado ustedes porque está presente hasta hoy, lamentablemente, como un argumento, ¿no es cierto? Con tal si eran terroristas, ¿no es cierto? Una mentira que se ha vuelto, digamos... Claro, pero por eso es que interesa... común, ¿no? Es un argumento falaz que sostuvo la dictadura para estigmatizarnos durante todos estos años en nuestra búsqueda de verdad y justicia. O sea, nosotros hemos sido agredidos encima por esta dictadura, por todos los gobiernos que siguen, o sea, levantando su bandera para estigmatizarnos en una lucha que nuestras madres emprendieron y es totalmente justa. Ahora, Tú Nicolás, sí. yo ahí sí anotaría algo que es importante, ¿no? Porque este gobierno y el presidente de la República están actuando con absoluta irresponsabilidad, no solo por otorgar un indulto ilegal y que dependiendo del resultado de la Corte, ¿no es cierto?, va a colocar al país seguramente colisionando con el Estado de Derecho, cosa que es grave, sino que sobre el tema de la reconciliación, lo que significa la reconciliación en sociedades postconflicto, lo que ha hecho este gobierno es vaciar de contenido, ¿no?, a el concepto de la reconciliación y a lo que representa la reconciliación en estas sociedades para finalmente, digamos, empaquetar, ¿no?, todo un proceso de Carolina, impunidad. para recordar lo que pasó, porque el otro día que justamente discutíamos, Mira, no me acuerdo con quién discutíamos el tema este de si eran terroristas o no, yo decía, así lo fueran, ¿no es cierto? Así lo hubieran sido, nada te da derecho a secuestrarlos, a torturarlos, a asesinarlos, a echarle ácido a sus cuerpos, a tratar de desaparecer los restos. O sea, eso, así no es como actúa la democracia para enfrentar el terrorismo. Por eso, durante la dictadura, cuando nos atacaron, cuando atacaban la memoria de nuestros seres queridos, nosotros siempre mantuvimos esa posición democrática, que es la defensa completa del Estado de Derecho. Si ellos eran acusados de algo, debían haber seguido un debido proceso. Pero durante el juicio, y esa fue una de nuestras principales requerimientos, fue que se demostrara, ni siquiera los agentes de Colina infiltrados como universitarios en la Cantuta han podido determinar que ellos tuvieran algún tipo de vinculación. Por eso, en el proceso está establecida la verdad, te guste o no, puedes quererlo, tú puedes querer justificar cualquier muerte. Yo me he seguido todos los procesos judiciales con una obsesión, te voy a decir muy personal, porque quería saber por qué tanta miseria humana. Y para mí fue muy duro, lo más duro de esta sentencia fue saber que nunca hubo una guerra contrasubversiva, sino solo un plan estructurado para llenar sus arcas personales, las de Vladimiro Montesinos, la de María Hermosa Ríos y la de Alberto Fujimori. Ahora, ocurrió esta semana una entrevista acá que fue la semana que pasó, que para mí fue impresionante, que estuvieron acá la esposa y la hija del general Juan Rivero Lazo, que fue jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, que no solamente reivindicaban el hecho de que su padre fue clave en el cambio de estrategia del ejército en la guerra contrasubversiva y el poner en el centro la defensa de los derechos humanos, sino en el hecho de que él ha estado 12 años y medio en la cárcel sin sentencia, lo cual es una violación del debido proceso para cualquier persona, pero que además en el juicio lo que ha pasado es una cosa absurda. Ahora Alberto Fujimori está libre gracias al indulto,
los autores materiales de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos están cumpliendo sentencia y saliendo en libertad. Creo que solo queda Martín Rivas, no tengo la información precisa, pero creo que es el único que queda. Y está en la cárcel Rivero Lazo, 17 años, 12 y medio de los cuales pasó sin sentencia, como autor mediato, cuando los autores materiales dicen, pero él no sabía. Entonces, eso resulta una paradoja porque le está pasando a montones de militares, ¿no es cierto? No, o sea, está ocurriendo que la gente de Sendero está saliendo de la cárcel, se está produciendo el indulto a Fujimori, que se supone que era el jefe, y se quedan en la cárcel los militares. Entonces ahí la pregunta es, ¿de qué reconciliación estás hablando? Hace 2 años me encontré con uno de los Colina, en plena calle. Y me saludó, porque hemos llevado procesos de justicia durante años. Y me conoce, sabe quién soy. Y me saludó. ¿Qué le podía decir si ha cumplido su condena? ¿Qué querías que yo hiciera? Se ha cumplido la ley. ¿Puedo ir y hacerle una marcha para volverlo a meter preso? Y me lo encontré en el Lobo Higuereta, o sea, no creas que me lo encontré, o sea, yo me fui a algún lado. Duro, ¿ah? Ajá, sí. Y, o sea, una de las personas que mató a quien fue a tu hermano, ¿no es cierto? Sí, mi hermana. A tu hermana, perdón. Ya, ¿qué le puedo decir? O sea, me saludó y tuvo o sea, ¿qué podemos decir? Desfachatez de saludarme, de pasarme la voz, ¿no? O sea, yo no lo reconocí en el instante y era, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Y después me dice, o sea, yo en ese instante lo reconozco, pero sé que había cumplido su condena. Yo sabía que ya había salido libre. Pero no puedo pedir que lo vuelvan a meter preso, es parte del cumplimiento de la ley. ¿Qué podemos hacer con el resto? Desgraciadamente, en todo caso, si... Ahora, ¿qué falta para que...? Es decir, lamentablemente, la manera como se ha manejado el indulto a Fujimori, en vez de ser un paso adelante en el camino de la reconciliación, ¿no es cierto? Que es bien complejo, ¿ah? Es que porque yo pienso, a mí me preocupa mucho y alguna gente me cree loco por eso. O sea, el Movadef ha juntado 600.000 firmas, pues no se pasen. O sea, hay medio millón de chicos que todavía siguen. Entonces, no, es que eso es lo que te hace, Nicolás, a lo que te tiene que llevar a reflexionar a que hay un asunto ahí pendiente que no se ha Nicolás, resuelto. pero yo creo que hay una responsabilidad de ustedes también, ¿no es cierto?, como comunicadores. Que es de los medios, dice. De los medios en general, ¿no? Porque el Perú, o sea, ha en teoría cerrado un ciclo hacia el 2000, ¿no es cierto? Y hemos avanzado hacia un proceso donde el mandato era justamente arribar a la reconciliación. Por eso es que hemos tenido Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por eso es que tenemos justicia transicional. Y lo que han hecho los sucesivos gobiernos es traicionar el mandato de la justicia transicional. Y no solo lo han traicionado, sino que se han finalmente, ¿no es cierto?, usado los mecanismos institucionales para fines particulares, corruptos, criminales, etc. Y hoy día es una vergüenza para el país que volvamos a cerrar esta situación, ¿no es cierto?, este complejo proceso, volviendo a fojaceros. Es decir, volviendo a colocar en la calle, actuando además políticamente, Alberto Fujimori, porque ya se pronuncia sobre los hechos nacionales, además hace un planteamiento de perdón que no es un perdón sincero, o sea, porque es uno de los requisitos, digamos, que se plantea en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. No hay arrepentimiento sincero, discúlpame, ¿no? O sea, eso me parece más allá de su arrepentimiento sincero, eso no tiene nada que ver. El perdón es un proceso personal. No voy a dejar de repetirlo. La reconciliación es un proceso social que como sociedad a todos nos debe llevar a reconocer lo que pasó, a buscar las medidas de no repetición de los hechos lesivos contra la humanidad. Pero es un compromiso de todos. En todos estos años, no se han realizado políticas de memoria, las políticas de justicia. No hay procesos judiciales. No, incluso el nivel de ignorancia que hay, fíjate. Es como lo que nos acaba de en la entrevista con el general Rivero, con los familiares del general Rivero Lazo, la gente no sabe que de las 70.000 personas o más que murieron en la guerra contrasubversiva, la mayor parte de ellas murieron en los primeros años y lamentablemente a manos del ejército, que fue empujado por los civiles a hacerse cargo de una situación para la que no estaban preparados y donde se cometieron horrores de los que felizmente el ejército aprendió y corrigió. Y gracias a eso es que se ganó al final
¿no? La batalla contra Sendero Luminoso, porque se aprendió a relacionarse con la población, a respetar los derechos humanos. Fue un proceso doloroso que lamentablemente los militares llevaron solos, porque lo único que han hecho nuestros gobernantes civiles es lavarse las manos, lanzarlos a los lobos, ¿no es cierto? Y lavarse las manos sobre toda responsabilidad. Por eso a mí personalmente me resulta preocupante pero, lo por que, ejemplo, o sea, me resulta indignante la situación de militares, donde tú tienes que la gente de Sendero está saliendo en libertad, que los autores materiales de crímenes de lesa humanidad como La Cantuta y Barrios Altos estén ya libres, de que Fujimori sea indultado y de que los militares, ¿no es cierto?, como Rivero Lazo sigan en la cárcel, solo Dios sabe hasta cuándo. Sí. O sea, ¿qué justicia es la esa? responsabilidad del general Rivero Lazo en el organigrama tendrías que estudiarlo. Me he seguido el proceso, conozco a su hija, a la cual alguna vez he ayudado para que pueda, porque sí he considerado que igual lleva mucho tiempo encarcelado, pero tiene una responsabilidad. Cuando tú no te asumes a la responsabilidad, hay varios de los militares que han salido libres y decían, pero ¿por qué yo tengo que seguir en un proceso? Yo les pido, Carolina, yo les pido un favor. Tengo una invitada que es importante que esté con nosotros, Marisa García, congresista, pero yo quiero hacer un compromiso con ustedes, que es el mismo compromiso que hice con los familiares del general Rivero Lazo, y acá lo vamos a hacer porque acá vamos a abrir el espacio. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esta discusión. Y lo primero que hay que hacer es aprender a escucharnos, y tenemos que escucharnos todos, y tenemos que reconciliarnos, tenemos que tener la tolerancia suficiente para oír incluso a aquella gente que está diciendo cosas que no nos gusta que diga. Entonces, yo quiero que abramos acá un espacio, ¿no?, para encontrar juntos el camino de esa reconciliación. Claro, pero la reconciliación no surge en base a la mentira. O sea, hay verdades establecidas. Nicolás, lo que quiero, yo sí creo, por favor, y quiero decirlo, ¿no?, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde los organismos de la coordinadora, ¿no es cierto?, como ANFACEP, hemos venido trabajando años, décadas por el tema. No hubiera habido Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú si es que este movimiento social de víctimas, ¿no es cierto?, no lo hubiera planteado y no lo hubiera colocado sobre la agenda pública. Nosotros no hemos escondido el tema de la reconciliación. Nosotros hemos planteado que debe darse la reconciliación como debe darse, con justicia, con verdad, con transparencia. Jorge, frente a una farsa, y creo que el Perú discutamos eso y todo lo que haya que discutir, porque, o sea, por ejemplo, hay un reclamo de los familiares del general Rivero Lazo, dice, él estuvo preso 12 años y medio sin sentencia, y nadie de los organismos de derechos humanos se preocupó por ese hecho porque era militar. Entonces, que ellos dicen que los militares no tienen derechos humanos. Entonces, hay una serie de temas que van a entrar. No, por eso. Él tiene su abogado del Estado. Pero les pido que dejemos por ahora acá con el compromiso de que vamos a seguir con esta discusión. Ahí está mirando la señora Gisela Magariño, nuestra productora, que me quiere matar porque nos hemos pasado el tiempo. Claro. Y vamos a tener solo muy poquitos minutos para conversar con Marisa García, pero yo hago el compromiso con ustedes que no se vayan para coordinar cuándo vamos a retomar este tema. Ojo, sobre el tema de la reconciliación no estamos partiendo de cero y hay que tratarlo con seriedad, ¿no es cierto? Por supuesto, hay que planteárselo al propio presidente de la República. Jamás se podrá dar sin justicia. Por supuesto que sí. O sea, por supuesto no hay ningún precedente en la historia y no estamos obligados, o sea, no termina, Carolina, es que no termina hoy la discusión. Yo por eso te digo, dejémoslo ahí para poder recibir a la congresista Marisa García, que nos está esperando. Una pequeña reflexión. Cuando el Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Asca, su agresor, lo perdonó en la cárcel, Ali Asca nunca salió libre. Cumplió su condena completa. Eso. Carolina Ollague y Jorge Bacamonte han estado con nosotros y van a volver a estar con nosotros más adelante. Muchas gracias.